Bueno, buenos días. Bon dia a tothom. Són les 10:02. En principi estem esperant a que tots els participants es connectin. Esperarem 2 minuts. Jo aprofito per donar les gràcies a CEFA, que, com ja sabeu, és companyia membre de la Fundació Auditorium i també recolza el col·legi. Dono les gràcies i la benvinguda. Avui, com a empresa especialista, parlarà de les assegurances de la construcció, de la mà de la Meritxell Silvestre, que és arquitecta i directora de comptes de la Dona Morés, i amb el Marc Martínez, que també és executiu de grans comptes de la mateixa zona. Bon dia, Meritxell. Bon dia, Marc. No sé si teniu els micròfons. Sí. Bon dia, Sandra. Hola, bon dia. Gràcies per estar aquí. Si vols començar, en aquests moments em sembla que pràcticament ja hi són tots els inscrits. O sigui que en el moment que tu vulguis ja... Perdó, que m'han demanat que canviarem l'idioma, parlarem en castellà, perquè tenen algunes persones de fora de Catalunya que també estan inscrits y también os damos la bienvenida en castellano. O sea que muchas gracias, Meritxell, y cuando quieras. Gracias, Sandra. Y también muchísimas gracias a todos los asistentes que os habéis animado a participar en esta jornada, que vamos a intentar que sea lo más práctica y amena posible, pues somos conscientes que a estas alturas del año ya todos llevamos un empacho considerable de webinars. Os queremos ahorrar tener que estar atentos a un PowerPoint interminable, que lo primero que cuando aparecen por pantalla todos nos preguntamos cuántas diapositivas van a tener, pues lo que queremos es compartir con vosotros y vosotras los consejos que disponemos por la experiencia acumulada en el sector de la construcción, para que también tengáis recursos para abordar las obras de reformas y rehabilitaciones y que podáis dar un correcto asesoramiento cuando se os planteen las mismas. Permitidnos explicaros brevemente por qué, precisamente, la jornada de hoy la vamos a dedicar a la rehabilitación. Todos y todas habéis oído hablar del famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, que a través de los fondos de recuperación Next Gen dotará concretamente a España de 140.000 millones de euros a utilizar entre 2021 y 2024 para paliar las consecuencias de la pandemia, ayudar a la transición verde y, por supuesto, potenciar la creación de empleo. Dentro del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia Nacional se incluyen acciones que están directamente relacionadas con la industria de la construcción, como es el impulso de energías renovables y el que nos ocupa hoy, la mejora de la eficiencia energética, del parque inmobiliario al que se destinarán 6.820 millones de euros. No sabemos qué os parece, pero nosotros creemos que estamos ante una gran oportunidad. Hemos prometido no utilizar un PowerPoint, pero no hemos dicho nada de no poner un vídeo. En el vídeo que pasaremos a ver a continuación se expone brevemente cómo plantear los seguros de construcción en base a las bases de una obra. Y aunque se trate de obra nueva, nos servirá para después entrar a ver en detalle cómo plantear en las obras de reforma cada uno de los seguros que se presentan. El seguro de avería maquinaria, que cubre los daños de las máquinas que se utilizan en la construcción de una obra, por cuestión de tiempo, hoy no lo podremos ver en detalle. Para los que ya habéis visto el vídeo, que forma parte de nuestra escuela online de seguros de construcción, pues tenéis un par de minutitos libres, pero recomendamos que os entretengáis viendo los simpáticos dibujos animados en que los explicamos muy didácticamente cómo plantear los seguros en una obra. Por favor, Marc, ahora te toca a ti. Muchas gracias, Mary. Ahora voy a compartir la pantalla. Históricamente, el sector de la construcción siempre ha sido uno de los principales motores de la economía española. Todos los días se pone en marcha una obra, ya sea un edificio de viviendas, un centro comercial, un hospital, entre muchos otros. Vivimos en una sociedad cada vez más informada y exigente. La calidad de la construcción sigue siendo algo primordial, pero la existencia de garantías que avalen esa calidad cada vez cobra mayor relevancia.
Y es aquí donde reside la importancia de la contratación de determinados seguros por parte del promotor de la obra. Si tomamos como ejemplo la construcción de un edificio de viviendas, ¿qué ocurre desde que empieza el proceso constructivo hasta que se entrega la obra? ¿Qué seguros cubren los riesgos del proceso constructivo? Desde la compra del solar en el que se va a levantar el edificio hasta su entrega a los compradores, el promotor deberá suscribir distintas pólizas que garanticen la seguridad y calidad de la obra. Al obtener la licencia de obras, el promotor debe contratar el seguro obligatorio de afianzamiento de cantidades a cuenta para proteger el capital de los compradores de las viviendas, ya que les garantiza la devolución del pago de las cantidades anticipadas si la obra no se lleva a cabo. Para iniciar la obra, el promotor podrá contratar de forma simultánea el seguro de todo riesgo construcción, el seguro de responsabilidad civil y el seguro de avería de maquinaria, que aun no siendo obligatorios, es recomendable su contratación, ya que sirven para proteger tanto la obra y su material como la responsabilidad de los intervinientes, entre ellos el promotor. En el transcurso de la construcción, la obra puede verse afectada por fenómenos meteorológicos, incendios, robos, daños a la construcción, etc. Todas estas posibles eventualidades podrían ser aseguradas por el seguro de todo riesgo construcción. Otros de los riesgos inherentes a una obra son los daños materiales y los daños personales, siendo, por ello, fundamental la suscripción de un seguro de responsabilidad civil. Tan importante es la contratación de este seguro por parte del promotor como por parte de las empresas que subcontrata, como por ejemplo el constructor, subcontratista y técnicos, ingenieros, geólogos, aparejadores, etc., que participan en la obra. La importancia de este seguro reside en la protección del patrimonio de estos actores frente al posible pago de indemnizaciones derivadas de su responsabilidad por los daños materiales y personales y sus perjuicios consecuenciales causados a terceros, intervinientes o no, en la obra. La maquinaria, otro de los elementos esenciales para construir un edificio, puede ser protegida a través de un seguro de avería de maquinaria, que cubre los daños a las máquinas utilizadas en la edificación. Una vez finalizada la obra, con la entrega por parte del constructor del certificado de final de obra y recibida el acta de recepción, para proceder al registro de las viviendas y cumplir con lo establecido en la LOE, el promotor debe suscribir el seguro obligatorio decenal de daños. Esta póliza protege a los futuros compradores de los daños que afecten a la estructura o a la cimentación del edificio por un periodo de 10 años desde la entrega de las viviendas. Aunque no sea obligatoria la suscripción del seguro decenal de daños al inicio de la obra, es muy recomendable, ya que contribuye, junto con el organismo de control técnico UOCT, a la prevención y normalización de los riesgos durante todo el proceso constructivo. El seguro decenal de daños puede ser complementado con la contratación de una garantía trienal que cubre la obra secundaria, las instalaciones y las impermeabilizaciones de los daños derivados de vicios o defectos. La contratación de estos productos aseguradores no solo es importante para detectar fuentes de riesgos y prevenirlos, sino que además contribuye a la protección del conjunto de agentes que participan del proceso constructivo y a la entrega de una vivienda de calidad al consumidor final. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado con los dibujitos. Y de hecho es un recordatorio de todos los seguros que se deben contratar en una obra nueva. Pero todo esto también se puede extrapolar para todo lo que son obras de reforma y rehabilitaciones, tanto sean integrales como si no lo son, y que vuestros clientes llevan a cabo. Pero de momento vamos a empezar por algo tan importante como es la responsabilidad civil, que aunque todos sabemos que no es obligatorio, excepto para técnicos, sí que es imprescindible y fundamental para un buen asesoramiento de vuestros clientes, ya que además, como sabéis, viene regulado por los artículos 1902 a 1909 del Código Civil e indica la importancia y relevancia del mismo, ya que es la manera de proteger el patrimonio de vuestros clientes por posibles indemnizaciones derivadas de su responsabilidad por daños materiales y personales y sus perjuicios consecuenciales causados a terceros, intervengan o no intervengan en la obra.
Todos sabemos que hay dos tipos de pólizas de responsabilidad civil. La póliza anual renovable en base a ese volumen de obra ejecutada o facturación del promotor o constructor, o bien una póliza por obra. Pues bien, excepto en aquellos casos donde el promotor solo realice esa obra y no sea su actividad principal, lo más recomendable es asesorar a vuestros clientes que deben tener una póliza por actividad, donde tendrán una cobertura muchísimo más amplia a todas las posibles reclamaciones que se deriven de la misma. Son fundamentales las coberturas de responsabilidad de explotación, donde englobaríamos coberturas como la locativa, la subsidiaria de subcontratistas, la de maquinaria, por ejemplo, como el tema de las famosas grúas puente, que siempre nos solicitáis los certificados, carga y descarga, el tema de conducciones y colindantes, los trabajos en caliente, que ya sabéis que es el tema de soldaduras, la RC profesional, daños a terceros de aquellos técnicos que están en plantilla del promotor, las participaciones en UTES, contaminación accidental y alguna que otra más. Además, la responsabilidad civil patronal, tan importante para cubrir los daños personales a los trabajadores propios de la empresa, y la responsabilidad civil cruzada, que cubriría a los personal de subcontratistas, contratistas y autónomos. Así como una cobertura muy importante como es la de postrabajos, es decir, una vez entregada la obra, y que sería esa responsabilidad civil que tiene vuestro cliente de cubrir daños personales o materiales a bienes distintos de la obra, construcción o edificación en la que hayan intervenido total o parcialmente. Además, los que ya me conocéis sabéis que nosotros la damos por 10 años retroactivos en edificación. Mención importante y a tener muy en cuenta son el tema de los sublímites, por víctima tanto en patronal como en cruzada, que los hemos de ir actualizando y deberían ser como mínimo de 300.000 euros. Lógicamente, en responsabilidad civil hay más coberturas optativas, como podrían ser la liberación de gastos. Marc, disculpa que te interrumpa, pero se oye muy mal. No sé si puedes acercar un poco tu micrófono o algo, porque en el chat también lo están comentando. Disculpa, pero... No, no te preocupes. Se oye raro, se oye lejano. Pero voy a presionar la cuenta de más, es lo único. ¿Mejor ahora? Sí, Marc, mucho mejor. Sí, vale. Algo mejor. Vale, a ver. Bueno, lo que os comentaba, lo que lógicamente en responsabilidad civil también tenemos coberturas optativas como hay la liberación de gastos o los perjuicios patrimoniales puros, entre otras. Pero lo que sí que es importante, y entrando en la materia que nos ocupa de las rehabilitaciones, es comentaros dos coberturas fundamentales, como son el tema de preexistentes y el tema de las demoliciones. La cobertura de preexistentes es fundamental en cualquier póliza, y más, si cabe, en este tipo de obras, ya que aunque no se cubre aquella parte específica de la obra sobre la que estamos trabajando, lo famoso, lo conocido como objeto manipulado, sí que se pueden causar daños a otra parte de la estancia o edificio y esa responsabilidad debe quedar cubierta. Lógicamente, esta cobertura siempre se otorga en exceso o en defecto de las pólizas de construcción contratadas a tal efecto y que, como sabéis, y luego además os explicará mi compañera Meritxell, se deben incluir en todas las pólizas de todo riesgo de rehabilitaciones o reformas. Y ahora entramos en la cobertura para mí más necesaria e importante de una póliza por actividad o por obra, como son las demoliciones totales o parciales. Seguro que habéis tenido la oportunidad de ver infinitas pólizas donde las actividades de los clientes indican empresas de construcción sin tocar elementos estructurales, o bien empresas de construcción tocando elementos estructurales, pero que después, si buscamos en las exclusiones, nos dicen que no quedan cubiertas las demoliciones. Pues bien, para cualquier empresa promotora o constructora de obras de reforma o rehabilitación, es fundamental que tengan cubiertas las demoliciones manuales o mecánicas, ya que cuando hablamos de demoliciones no siempre tienen que ser demoliciones totales de un edificio. Eso es lo más fácil de determinar para dar una cobertura. El peor caso serán las parciales. Y los que ya me conocéis y me habéis oído infinidad de veces hablar, sabéis que siempre os pongo un ejemplo, que no es lo mismo en una pared maestra o de carga de un piso hacer una regata para pasar una instalación, o que esa misma pared se haga un agujero de 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho para poner una puerta. Lógicamente, estamos tocando una pared de carga y esa pequeña demolición parcial
puede llegar a ocasionar grietas y fisuras en otras partes del edificio, si no se toman esas medidas adecuadas. Por eso es muy importante tener la cobertura de las demoliciones contratadas. Hay cosas muy importantes a tener en cuenta a la hora de asesorar a vuestros clientes, ya que las demoliciones, si son totales y intermedianeras, el promotor o constructor debería tener la precaución de solicitar un protocolo de grietas o informe técnico equivalente para poder verificar el estado de los edificios colindantes antes de realizar la demolición, que luego, como sabéis, vienen reclamaciones y se exigen reparaciones de cosas que ya estaban previamente a la demolición, y si han realizado ese protocolo nos podemos evitar problemas y reclamaciones infundadas. También es muy necesario contratar el tema de saber si subcontratan los trabajos y pedir a esas empresas y autónomos que dispongan de una póliza de responsabilidad civil en vigor y con capitales suficientes. Nosotros podemos asegurar la RC por obra con demolición previa en aquellos casos en que se cubra la posterior construcción de la obra a realizar y la documentación que se solicita es la memoria tanto del derribo como de la posterior construcción a desarrollar. Lógicamente, solicitaríamos también el protocolo de grietas indicado anteriormente. Pero claro, cuando se trata de rehabilitaciones integrales de edificio, el tema es muchísimo más delicado. Y además de solicitar la memoria descriptiva y constructiva de la obra, así como ese presupuesto desglosado por partidas, también es importantísimo e imprescindible el contar con un estudio exhaustivo del estado y situación del edificio preexistente. No debemos de olvidar que en este tipo de obras, y me lo habréis oído decir muchas veces, desgraciadamente hemos tenido siniestros muy importantes en el sector, donde en rehabilitaciones integrales se han venido abajo 4 y 5 forzados, llevándose por delante todo. Pero aunque los daños materiales son importantes, lo peor de todo son los daños personales que se ocasionan. Por ello, igual que para el todo riesgo y el decenal, como veremos posteriormente, es fundamental conocer el estado y la situación de esos preexistentes para poder llevar a cabo la obra y que inevitablemente deben de tocar, motivo más de sobras para que en esta tipología sea fundamental vuestro asesoramiento al cliente y poder explicarle los motivos que nos llevan a solicitar dicha información. Ahora mi compañera Meritxell os explicará el seguro de construcción. Gracias. ¿Me oís bien todos vosotros? Porque estáis diciendo de que hay problemas con el sonido. A mí sí. Bueno, Marc, vamos a tener que comprarte un altavoz. Pues no os preocupéis, después nos cambiamos de sitio y Marc continuará en mi portátil. Vamos a continuar porque podríamos seguir toda la intervención prácticamente hablando de responsabilidad civil, pero como hemos comentado, se trataba de daros una visión general que os pueda servir en vuestro día a día. El seguro de construcción, como hemos visto en el vídeo, es aquel que se ocupa de cubrir de los daños materiales a consecuencia directa de una causa accidental e imprevisible durante la ejecución de una obra. El valor a asegurar habitualmente es el importe del presupuesto de ejecución material por contrata, que incluye el presupuesto de ejecución material, el beneficio industrial y los gastos generales. Las rehabilitaciones añaden la complejidad de tener que hacer los trabajos con una edificación existente y en muchas ocasiones con patologías que han mermado su estado de conservación, por lo que es primordial a la hora de saber cómo aconsejar al cliente el conocer ante qué tipo de reforma nos encontramos. A grandes rasgos podemos diferenciar las reformas entre las que afectan a la estructura y las que no. En las primeras, será imprescindible que el cliente os facilite el proyecto o memoria conjuntamente con el presupuesto desglosado por partidas, y en las que no afectan a estructura, con el presupuesto ya será suficiente. Siempre tendremos que saber la duración aproximada de la intervención, pues las largas duraciones normalmente van asociadas a intervenciones complejas y que afectan a estructura, y las de menor duración suelen ser reformas sencillas y de menor alcance. Queremos insistir en la importancia de conseguir disponer de la memoria de obra y del presupuesto,
pues en los mismos se encuentra la información vital para poder hacer un correcto asesoramiento respecto a las coberturas a contratar y sin saber si es más conveniente plantear un seguro de construcción o estamos ante un todo riesgo montaje. A ninguno de nosotras o nosotros se nos ocurriría intervenirnos, hacer una operación sin que nuestro médico viera nuestro historial médico y la analítica o el TAC que nos han pedido, ¿verdad? Pues en las obras de reforma, la memoria y el presupuesto hacen la misma función que las pruebas médicas y nos aportan la información que necesitamos para conocer qué tipo de intervención se va a realizar y el estado previo del edificio a reformar, para poder asesorar qué coberturas son más adecuadas a incluir dentro del seguro de construcción. Vamos a analizar brevemente las garantías del seguro de construcción enfocándolas a que conozcáis las que más aportan a las obras de reforma y teniendo en cuenta también nuestro conocimiento en el tratamiento de siniestros como compañía especialista en construcción que somos. La cobertura básica del seguro de construcción contempla los riesgos propios inherentes a la ejecución de la obra y lo que se asegura son las consecuencias por errores de diseño, por defecto de materiales y por fallos humanos en la puesta en obra. También, dentro de la garantía básica del seguro de construcción, queremos destacar los fenómenos de fuerza mayor y de la naturaleza, por el protagonismo que han ido adquiriendo y que engloban fenómenos climatológicos y desastres naturales, que se están volviendo cada vez más virulentos y frecuentes, pero este no es el foro en el que entrar en detalle en las consecuencias del cambio climático. El hecho de que nos encontremos con edificaciones ya construidas no exime que no queden expuestas durante el proceso de obra a este tipo de fenómenos. Por ejemplo, si estamos ante una construcción que se tiene de remodelar la cubierta porque está en mal estado, va a dejar durante un largo periodo de tiempo la edificación existente desprotegida y a la intemperie. Dentro de la garantía básica, por último, se engloban también los otros riesgos convencionales, como son el incendio y explosión, el robo y expoliación y los impactos de vehículos o aviones. Todos y todas coincidiréis, después de las impactantes imágenes de Notre Dame, de la importancia de la cobertura de incendio cuando se emprenden obras de reforma, por lo que no tenemos más que añadir al respecto. El robo, por supuesto, es una garantía a tener en cuenta, sobre todo cuando más nos acercamos al final de la obra, dado que es cuando los componentes de mayor valor y que resultan más fáciles de vender, como pueden ser los equipos de aire acondicionado, se incorporan a la obra. Dentro ya de las garantías complementarias del seguro de construcción, una de las que creemos que más pueden contribuir en las obras de rehabilitación sería la garantía de horas extraordinarias, pues es necesaria para mantener la planificación prevista ante un retraso originado por un siniestro indemnizable. Por supuesto, también se han de tener muy en cuenta los gastos de extinción y los gastos de desescombro, pues cobran especialmente protagonismo una vez más por la afectación que pueden derivarse a la edificación existente que ya se está remodelando. Comentar por la particularidad de la cobertura, el mantenimiento, dado que es la única cobertura que se inicia una vez que se da por acabada la obra. Y como suele ser una pregunta que nos encontramos muy habitualmente, aprovecharemos para explicaros la diferencia entre el mantenimiento visita y el amplio. El mantenimiento visita cubre la reparación de daños que puede causar la constructora por trabajos de acabados a los que contractualmente está obligada. Y el amplio, además de estos daños accidentales, también cubre la reparación de defectos o vicios ocultos cuyo origen esté en la ejecución de la obra. Por último, dentro de las garantías complementarias, es especialmente relevante en las obras de reforma la prórroga automática, que proporciona una ampliación de la duración de la obra sin coste, siempre que la misma no exceda el 20% de la duración inicial. Estas intervenciones están especialmente expuestas a sufrir retrasos, ya que presentan una complejidad añadida por el desconocimiento del estado de conservación real de lo que se va a reformar. Para acabar,
Creo que es importante que conozcáis que desde 2008, cuando se dio la última crisis importante en la construcción, la tendencia en el número de visados de obra es que aproximadamente el 45% de ellos son de obra nueva frente al 65% que son de reforma. Y esta corriente se va a acentuar gracias al plan de ayudas comentados al inicio. En España hay 14.835.100 viviendas susceptibles de emprender reformas y a nuestro entender es ahí donde reside uno de los más importantes nichos de mercado a futuro. Esperamos haberos dado suficientes argumentos para convencer a vuestros clientes de lo importante es que contratar un seguro de construcción, por muy pequeña que sea la reforma que emprendan. Vamos a cambiarnos de sitio, Mar se va a poner, o primero va a probar si con el apaño que hemos hecho podéis escucharlo mejor. Gracias, Mary. ¿Me oís bien? He intentado poner ahora unos auriculares, lo que no sé si me vais a oír, me oís mejor o no. ¿Mejor? Algo mejor, claro, mejor. A ver si hay suerte. Vale. Bueno, pues nada. Gracias, Meritxell. Ahora vamos a entrar ya en el maravilloso mundo del seguro decenal para rehabilitaciones. Aunque antes quería recordaros el tema de que el seguro decenal es obligatorio para toda edificación donde su uso o destino principal sea vivienda, ya que esto, sobre todo en alquiler, lleva muchos problemas, que se piensa que el alquiler no es obligatorio y quiero aprovechar para recordar que también es obligatorio. Ahora vamos a entrar ya en lo que es el mercado de la rehabilitación y tal como nos han comentado, es un mercado que está totalmente en auge, sobre todo en ciudades importantes como Barcelona o Madrid, donde la escasez de suelo en el centro de las ciudades, así como planes y normas urbanísticas exigentes, como por ejemplo la que tenemos aquí en Barcelona, llevan a los promotores a huir de la construcción de obra nueva y los abocan cada vez más a la opción de rehabilitar edificios antiguos, modificando importantemente su estructura y división interior. Y claro, eso lo hacen para luego poder venderlos. Claro, aquí entramos en recordar que aunque la LOE estableció en el 2003 las rehabilitaciones de edificios cuyas licencias se habían solicitado antes de mayo del 2000, no eran obligatorias. Pero hay una consideración muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta. Y es que el artículo 2 de la LOE, que habla del ámbito de aplicación, indica que sí es obligatorio el decenal, siempre y cuando tengan carácter de intervención total o bien las parciales que produzcan una variación esencial de esa composición general exterior, la volumetría, cambio del sistema estructural o que tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. No sé si se oye o no se oye. ¿Nos cambiamos? Sí. Claro, ese es el problema. No, voy a seguir igualmente. No se oye bien. Aquí veo que ponen que sí, que no, que se oye mejor. ¿El qué? Cambias de sitio. Primero voy a el cable de corriente cuando se va a conectar a la batería. Però el problema serà el mateix.
¿Me oís mejor? Vale. Bueno. Igual era la ubicación del wifi, no lo sé. Porque el ordenador es el mismo, pero bueno. Vamos a ver si ahora ya con esto podemos seguir bien. Y perdonad. Bien, bueno, os había comentado el tema de que la ley permitía el hecho de que no fuera obligatorio para rehabilitaciones, excepto en el tema de cambio de usos del edificio, aumento de volumetría, etcétera. Bueno, es muy importante, además, destacar y recordar lo que ha dicho mi compañera Meritxell en cuanto hablaba de los todo riesgos de construcción. Las rehabilitaciones son obras muy complejas, con patologías previas, conservaciones defectuosas, y por ello es fundamental para poder valorar cualquier obra, tanto para todo riesgo como para el decenal, que se nos aporte tanto a nosotros como al organismo de control técnico que deberá contratar para el control de la obra, el proyecto o la memoria de la obra, presupuesto desglosado por partidas y el estudio geotécnico del terreno, que cuando son edificios antiguos no están realizados y es un requisito imprescindible. Por tanto, el promotor lo deberá realizar. Además, como habéis visto, el informe sobre situación y estado de los elementos preexistentes también es fundamental, porque no deja de ser, como decía Meritxell, el historial y el chequeo médico previo para poder intervenir, en este caso, en un edificio. Antes de entrar en materia, indicar que en el mercado asegurador hay diversas maneras de realizar un seguro decenal para rehabilitaciones, remontas o cambio de usos de edificios. Lo más normal y habitual, y donde nosotros no opinamos igual, es que se aseguran edificios rehabilitados, remontas o cambios de usos valorando solamente la intervención, es decir, lo que se gastan en la obra incorporando un capital a primer riesgo de preexistentes. Pero eso es importante que sepáis que tiene un riesgo peligroso, ya que si ocurre un siniestro que comprometa directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, el problema será valorar quién fue el causante del siniestro, si la obra nueva o la preexistente, motivo por el cual podría haber problemas. Por ello, nosotros proponemos una forma de asegurar las obras totalmente diferente y que consiste en asegurar el 100% de todo el edificio sin preexistentes. Por tanto, daremos 10 años de cobertura a todo, sin tener en cuenta qué es lo nuevo o qué es lo viejo. Pero para ello deberemos contar con toda la documentación que os he comentado, que es muy importante. Y además la participación de un organismo de control técnico conocido como OCTs, con capacidad técnica y personal suficiente para llevar ese control de obra que nos informará que todo es correcto y que cumple con la normativa actual. E inicialmente realizará los informes D0 de definición del riesgo, el D0.1 de revisión de la estabilidad de la obra y el famoso informe D4, que es el informe de preexistentes, donde dicho organismo habrá revisado y validado todas las pruebas necesarias para dar conformidad a la rehabilitación, incluido el estudio geotécnico, donde principalmente se deberán valorar los coeficientes de seguridad en cimentación para ver si cumplen la normativa y si esas sobrecargas nuevas que se incorporan al edificio, las puede llegar a soportar. Con esta, a ver, quiero preguntar si se oye mejor. Bueno, vale, pues gracias. Bien, bueno, con esta situación quería deciros que se abre un abanico muy importante donde podéis asesorar a vuestros clientes. Lo habitual y disponiendo de todo lo anteriormente comentado cuando hablamos de reformas o rehabilitaciones integrales es que nos podamos encontrar con varios tipos de intervenciones que podrían ser las siguientes. Pero bien, antes de entrar en ellos y para vuestra culturilla general, quería comentaros un tema. Es el tema de las remontas en Barcelona. Estas se generalizaron mucho en Barcelona en la época donde Josep María Porcioles era alcalde de Barcelona. Y si os paseáis por el Eixample de Barcelona, veréis muchos edificios en que parece que se acaben, pero luego podréis ver 1, 2 o 3 plantas añadidas a la edificación original. Es decir, en esa época se permitió ampliar la edificabilidad añadiendo plantas. A esto se le llama los sombreros de Porcioles. Pues bien,
Dicho esto, y esta culturilla, entramos en el tema de las remontas de una planta, de 2 plantas o más sobre un edificio ya existente. En estos casos, os podemos dar 2 posibilidades de aseguramiento. Partiendo siempre de la base de disponer de un estudio del preexistente, una sería dar cobertura de esa remonta por 10 años y poner un capital a primer riesgo de los daños que esa obra nueva pueda llegar a ocasionar al preexistente. O bien, si además de la remonta realizan una reforma también en el resto del edificio, podríamos dar la cobertura al 100% de todo, la remonta y todo el resto del edificio al 100% sin preexistentes, como si todo fuera obra nueva. Y luego tenemos el caso más habitual, por lo menos aquí en Barcelona, que es la rehabilitación integral de un edificio antiguo, donde tocamos estructura, incorporamos ascensor, se rehabilita todo interiormente. Aquí lo que hacemos es dar cobertura al 100% del coste de toda la obra nueva, más el 100% del coste de todo el edificio preexistente. Por ello, aseguramos todo como si fuera nuevo al 100%, sin preexistentes. Otro caso que también os podríais encontrar es el de edificios industriales o edificios de oficinas donde los rehabilitan integralmente y hacen un cambio de uso de edificio para convertirlos en viviendas. En estos casos, igual que en el caso anterior, podemos ofrecer una cobertura integral dando los 10 años de todo el edificio como si fuera nuevo y sin preexistentes. Lógicamente, a todas estas tipologías de obra se podrían contratar, además de las coberturas básicas que son obligatorias por ley, coberturas optativas como las trienales, que serían las impermeabilizaciones de cubiertas y fachadas con carencia de 1 año o las podemos mirar sin carencia. Y también se puede valorar la trienal completa, que sería, además de las mencionadas impermeabilizaciones, dar cobertura a la obra secundaria y a las instalaciones y equipamientos propios del edificio. Todas estas posibles coberturas quedarían a expensas de disponer de los correspondientes informes técnicos favorables del organismo de control y la valoración por nuestra parte, ya que para rehabilitaciones son coberturas muy complicadas por desconocimiento, sobre todo de la tipología antigua del edificio. Por ejemplo, en una impermeabilización de una cubierta plana, pues no habría quizá más problema. Pero cuando hablamos de impermeabilizar fachadas, hay muchas veces que la cobertura es muy compleja, ya que no siempre se tiene la suficiente información sobre el estado de los elementos viejos de la fachada respecto a los nuevos materiales que se incorporan en la misma. Por ello, es primordial el trabajo de las OCTs, pues para este tipo de intervenciones han de intensificar muchísimo el control. Indicaros, además de lo ya comentado, que tenéis más oportunidades de negocio en todo lo relacionado con oficinas, centros comerciales, naves industriales para uso logístico y hoteles, dado que cada vez más existen grupos o fondos de inversión que cuando desarrollan un proyecto importante buscan dar cobertura más completa y amplia posible para proteger su inversión. Y a toda esta tipología de obra nosotros podemos ofrecer el seguro decenal y todas las trienales necesarias. En cualquier caso, y como ya me conocéis, muchos de vosotros siempre estamos a vuestra disposición para reunirnos y valorar cualquier tema que tengáis. Ahora solo quería comentaros, aunque como indicaba en el vídeo que hemos visto inicialmente, que hay un seguro importante y obligatorio, como es el seguro de afianzamiento de cantidades anticipadas. Pero solo debéis tener claro que es la obligación legal que tiene el promotor de garantizar las cantidades recibidas por los compradores y el buen fin de esa promoción. No obstante, y dada su gran complejidad, como muchos de vosotros sabéis, sería objeto de una jornada específica para ello. No obstante, yo siempre estoy a vuestra disposición para asesoraros al respecto de este seguro. Y ahora le paso la palabra a mi compañera Meritxell y vamos a hacer el cambio otra vez. Gracias por todo.
Estas son las cosas que tienen el directo, así que vamos ya a emprender. Vamos a emprender ya el último seguro que vamos a ver hoy en la jornada, que al estar dedicada a la rehabilitación, lo hemos dejado para que sea el último y no aparecía en el vídeo que vimos en el inicio, pues un seguro que se ha creado expresamente para las obras de reforma y que no afectan o a estructura o existe una afectación muy pequeña. Acabáis de ver con Marc el tipo de rehabilitaciones que suponen una importante afectación a nivel estructural, son objeto de contratar el seguro decenal. Pero supongo que os habréis preguntado qué pasa con todas aquellas reformas en las que no es necesaria intervención estructural o si es muy pequeña y en las que se pueden manifestar cuando se finalizan daños ocultos en la obra una vez ya entregada a los usuarios. Para dar respuesta a esta situación, hace años dimos un paso más en la aportación de soluciones en la industria de la construcción y creamos el seguro de rehabilitación trienal, en el cual se cubren durante 3 años, una vez acabada la obra, los daños materiales que tengan su origen y afecten a los elementos de nueva ejecución en obra secundaria o en las instalaciones y equipamientos de la edificación, debidos a errores de diseño, a defectos de los materiales o a una ejecución defectuosa sin aplicar ningún tipo de carencia. Cada vez están más en auge este tipo de intervenciones donde no es necesaria intervención estructural o es de muy poca entidad, pero permitirnos insistir que para la mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario en España se destinarán 6.820 millones de euros. Este tipo de mejoras en muchas ocasiones no van a suponer incidencia alguna o muy pequeña en la estructura del edificio donde se van a realizar. El plan de ayudas europeo viene a reforzar otro plan que también versaba en otro aspecto que complementaría el mismo, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, conocido como PNIEC 2021-2030. En el PNIEC hay una apuesta decidida por la rehabilitación, marcándose como objetivo la actuación para la mejora de la eficiencia energética de 12 millones de viviendas en España para el año 2030 y 5 millones de metros cuadrados anuales en el sector terciario. Existen en España, por tanto, 25 millones de viviendas susceptibles de acometer las mejoras detalladas por estos dos planes que acabamos de ver. Para estudiar el seguro de rehabilitación trienal necesitamos el proyecto de reforma realizada por un técnico competente y el seguimiento de la intervención por parte de un organismo de control técnico. La suma asegurada es el importe del presupuesto de ejecución por contrata, que como hemos visto en el seguro de construcción, incluye el presupuesto de ejecución material, el beneficio industrial y los gastos generales. Queremos ceñirnos al tiempo previsto y además con los problemas técnicos os queremos dejar todavía un margen para que podáis preguntarnos y que podamos tratar cualquier duda que se os haya podido generar. Por lo que vamos a resumiros muy brevemente el tipo de reformas en la que podemos ofrecer seguro de rehabilitación trienal. Por ejemplo, podemos asegurar obras de acondicionamiento energético, como podría ser la incorporación de un sistema de aislamiento térmico en una fachada. También se pueden asegurar obras de incorporación y o renovación de instalaciones o intervenciones de la mejora de aislamiento acústico, que aunque parezca cachondeo, no lo teníamos preparado para que hoy tener aquí un ejemplo de que son necesarias. No es posible estudiar también reformas para espacios interiores o remodelaciones para la mejora de accesibilidad. Por último, las obras de impermeabilizaciones de cubiertas y fachadas también podrían ser objeto de seguro. Pensar que esta cobertura da respuesta a la demanda de la sociedad de aumentar el bienestar en los edificios y después del confinamiento que a todos hemos sufrido, ha quedado más claro que nunca que los usuarios, los compradores o los inquilinos van a ser más exigentes y buscarán en los edificios que se aumente el confort y la sostenibilidad, que es lo que este tipo de intervenciones de reforma que estamos viendo incorporan. En ciudades como Barcelona, donde quedan prácticamente muy pocos o ningunos solares libres para edificar obra nueva. Ya hace años que se ha aumentado la compra de edificios para emprender rehabilitaciones y muchas de ellas la incidencia a nivel estructural es ínfima.
Y este fenómeno se ha acrecentado por el hecho que las promociones de vivienda de obra nueva han de ceder el 30% de superficie a vivienda protegida. Creemos que se va a apostar por este tipo de intervenciones y que esta corriente no solo afectará a grandes ciudades, sino que alcanzará, tras el impacto del COVID-2019, a núcleos de menor población, pero bien comunicados y también faltos de nuevos solares donde construir. Os hemos comentado anteriormente que desde 2008 la tendencia en el número de obras visadas es que aproximadamente el 45% de ellas sean obra nueva frente al 65% que son reformas. De estas 65%, el 80% de las mismas no inciden en la estructura del edificio a remodelar. Para acabar, este seguro puede ofrecerse tanto a nivel de edificios de viviendas como para otro tipo de usos, como son los edificios de oficinas, los hoteles, las residencias, centros de enseñanza, hospitales, equipamientos deportivos, centros logísticos, naves industriales, centros comerciales, solo por poneros algunos ejemplos de lo que podríamos asegurar. Esperamos que haber conseguido con esta exposición condensada y un poco accidentada, daros recursos y que la misma os haya sido de utilidad y os haya resultado al menos amena y entretenida. Tanto Mar como yo y el resto del equipo de ASEFA estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis, para ver todo aquello que necesitéis. Pues la experiencia que llevamos acumulada, aparte de unas cuantas canas y a Mar hoy y han crecido unas cuantas más, hasta la fecha nos ha reportado cientos de casos en los que os hemos podido ayudar y encontrar una solución y estaremos encantados de brindaros de nuevo nuestra ayuda. Ahora os cedemos la palabra. Esperemos que ahora nos podáis escuchar mejor en la hora de las preguntas. Nos vamos a juntar, nos pondremos las mascarillas y solo agradeceros la paciencia, tanto por parte mía como por parte de Mar. Vale. Estáis hablando, aquí hay una pregunta de que en caso de asegurar el final de un edificio íntegramente al que se le hace una rehabilitación importante, si este edificio que se rehabilita estructuralmente y de forma importante no hay una OCT de la parte antigua, básicamente porque se trata de antes de la LOE, ¿qué solución podemos dar? Bien, en un tema de una rehabilitación integral, aunque no haya OCT de la parte antigua, lo que hay que incorporar es una OCT para que lo controle todo, no solamente las modificaciones de la estructura que van a tocar. Vale. No solamente de la estructura que se va a tocar, sino tienen que hacer todo un estudio de pruebas de cargas, de pruebas del preexistente antiguo, deberán hacer un estudio geotécnico del terreno para comprobar los coeficientes de seguridad, pero se puede llegar a asegurar lo que os he comentado, el 100% de todo el edificio, tanto lo que es la parte antigua como la parte nueva que se vaya a ejecutar. A ver. Vale, aquí preguntaban si el todo riesgo necesariamente lo debe contratar el promotor o lo puede contratar el constructor. Mirar, indiferentemente, uno o el otro. Yo siempre digo que lo importante es que si lo contrata el constructor, sobre todo que el promotor, que es el que pone el dinero y el que hace la inversión, se garantice de que el capital asegurado es el correcto. ¿Vale? Si lo hace el promotor, pues tendrá que preguntar si quiere poner equipos de construcción o no quiere poner equipos de construcción para el constructor. O sea, pero puede contratarlo cualquiera de los dos.
Estoy mirando el chat a ver si había alguna pregunta. O si queréis hacer alguna pregunta, podéis... A ver, espera. Aquí. Ahora. ¿Qué pasa cuando se añade vivienda con estructura de madera en estructura de cemento? Bueno, pues espera, se pone la medida. La estructura de madera, muchos de vosotros ya conocéis de que es una tendencia ahora para la edificación. Nosotros aquí podemos decir, no vamos a poner nombres, pero ya tenemos asegurados edificios. De hecho, estamos ya con el edificio más alto de 8 plantas con estructura de madera, que tiene su póliza decenal aquí en ASEFA. Y la única cosa que siempre recomendamos es, como hemos insistido, sentarnos con la dirección facultativa, porque en la madera, que es un sistema modular, lo que es más importante es que conozcamos al proveedor y podamos verlo inicialmente cuando se está proyectando la obra. De hecho, tenemos incluso asegurados decenales que han sido rehabilitaciones integrales donde se ha utilizado estructura de madera. Insisto, lo fundamental es, como siempre, sentarnos con el cliente, su dirección facultativa y ver cuál va a ser el proveedor de la madera, porque es un sistema que hace años que nosotros ya conocemos y nuestra casa matriz francesa en ASEF, la SMA, en Francia hay una larga experiencia sobre la que nos podemos apoyar sobre cómo asegurar la decenal en edificios que tengan estructura de madera. A ver, aquí hay una pregunta que pone que ¿por qué en RC no se incluye siempre por defecto la cobertura de derribos, dado que en casi todas las obras se producen? Bueno, nosotros intentamos incluirlos. O sea, yo cuando es un promotor que solamente hace obra nueva y no hace reforma, pues ahí no pasaría nada por no incluirlo inicialmente, pero siempre se aconseja que en caso de que hayan de realizar alguna reforma, pues que nos avisen, porque el problema de los derribos o de las demoliciones parciales o totales siempre viene en temas de reforma o en nueva construcción si hay derribo previo. Nosotros intentamos asesorar el tema de las demoliciones. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando se incorporan demoliciones, en nuestro caso, aunque la tasa no tiene incremento, sí que se incrementa la prima neta mínima. Y ahí es donde viene un poco, a veces, el problema, que son los costes. Después, aquí, Mary Post, deberíamos intentar ampliar el producto de todo riesgo de construcción cubriendo la obra hasta que se disponga de la cédula de habitabilidad y no, como actualmente, hasta que se firma el fin de obra. Desde que se firma fin de obra hasta que se consigue cédula de habitabilidad pasan unos 30 días. La obra no tiene cobertura por la póliza y además no se puede hacer póliza de hogar porque otras compañías sin cédula de habitabilidad no es realmente una casa terminada a los efectos de póliza de hogar. Claro, es que a ver, lo normal es que se hace, el seguro de construcción en general siempre acaba con el certificado final de obra. No sé, es que aquí esto es un problema, lo entiendo, pero realmente la solución sería intentar alargar el certificado final de obra mientras se está tramitando la cédula de habitabilidad. Es que es la única salida que queda. No queda otra. Es una carencia importante, pero en todas las pólizas de todo riesgo. Nosotros sí que es verdad que en el seguro de final está el tema del certificado final de obra y el acta de recepción. Ahí te dejan unos márgenes, pero en el seguro de construcción siempre es el certificado final de obra. ¿Quién es? Pasa. Como hemos hablado en el tema de reformas, el seguro trienal de rehabilitación viene a intentar dar una respuesta a cuando acaba una obra y se puede manifestar un daño y todavía no hay una célula de habitabilidad. O sea, pero por ahora nuestra
inquietud han sido estas obras que no tienen incidencia en la estructura. O sea, que un pasito más ya hemos dado en esta situación, pero somos conscientes que el sector aquí tenemos todavía mucho trabajo que realizar. No sé si nos hemos dejado alguna pregunta. Si es así, nos lo podéis volver. ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta? Porque estamos aquí repasando el chat y dejándonos ojitos para ver si nos hemos dejado algo. Ah, vale. Sí, vale. Espera. Okay. A ver, a Nuria. Te digo aquí, el constructor y el promotor deberían cubrir la RC profesional. La RC profesional habitualmente siempre es de técnicos. Nosotros, pólizas de RC profesional para constructores o promotores, nosotros no hacemos. Habitualmente siempre son los técnicos. A ver, aquí habla Carlos respecto al decenal. En casos de reformas, remontas, rehabilitaciones sobre el preexistente, en muchos casos se complica rescatar el geotécnico. En estos casos, ¿qué opciones tiene el cliente cuando es complicado con la obra ya en curso? A ver, Carlos, aquí cuando es una reforma, una rehabilitación con una remonta, es muy probable, como son edificios muy antiguos, que por normativa el geotécnico es obligatorio desde el año 2000, concretamente desde el 1 de enero del 2000, aquí la única opción que le queda es hacer el estudio geotécnico. Hoy en día, antiguamente sí que era muy complicado. Yo llevo en ASEFA 22 años y es verdad que antiguamente las máquinas para hacer un estudio geotécnico es que no entraban por una puerta. O sea, no entraban literalmente. Hoy en día son portátiles y solamente con que se vayan a una zona, algún patio digamos, del edificio, el estudio geotécnico no es complicado el poder hacerlo. Lo que se pretende con el geotécnico, que es lo que os he comentado, es averiguar qué tipo de cimentación, qué tipo de terreno hay debajo y que, sobre todo, el tema de los coeficientes de seguridad, que son muy importantes. Pensamos, o habéis de pensar, que un edificio muy antiguo, de acuerdo que cuando haces una reforma, una rehabilitación, quitas cargas, pero te aseguro que ponemos muchas más. Entonces, hay que valorar si todo eso lo va a poder soportar el edificio. Entonces, por eso el geotécnico siempre, cualquier organismo de control lo va a pedir. No sé si hay algo más. Me estoy dejando aquí ahora la vista con el chat. Hola, no encuentro. No parece que haya más preguntas. Solamente la Nuria hace un comentario diciendo que asistió a un curso que le dijeron que sí, que para cubrir los daños a la propia obra. Pero nada más. Yo creo que el webinar ha llegado a su fin. Estamos a una hora desde que hemos empezado. Si alguien tiene alguna pregunta, evidentemente hacérnoslas llegar al colegio o directamente a ASEFA. Y si os parece y no hay más preguntas, pues podemos dar por concluido la sesión.